Lo que pasa es que este lote es lo único que les queda, ¿me entiende? Pero entonces mientras la ley define si es de ellos o de nosotros, pues nos toca compartir casa. Ay, siempre es que hay gente peor que uno, ¿no? Espere que le cuente a Luisito. ¿Cómo dijo? Uy, no, Luisito. no, por favor, colaboremos con eso. Sí, mire usted, no vaya a decir nada porque pues tenemos que cuidar a doña Esther, ¿no? Que no le pase nada, que nadie se entere. Sí, con el trabajo que nos dio sacarla de esa casa, ¿cierto? Sí, por eso se acuerda. Pobrecita, Sí, sí. pobrecita. Ay, mire, su merced, y eso que don Alejandro quería verla chupando gladiolo, eso sí es cierto, porque mire, ojos que ven y oídos que oyen. Sí, eso es verdad, yo le dije, yo se lo advertí. No, y él es capaz de eso y de cosas peores. Además, le voy a decir una cosa, dicen por ahí que por él es que los ricos están como están. Ay, ánimas benditas. Ese señor es el mismo Patas en persona, ¿no? Ay, es terrible. ¿Quiere que le cuente más cosas? Espere, de lo que yo vi ahorita, allá en la pero, casa? ahorita, ya. Ahora le cuento. Señor Rico, ¿cómo me le va? Uy, espere un momento. ¿Pasamos de mi amor a señor rico? ¿En serio? ¿Así de mal estamos? Así estamos de mal, señor. A ver, Patricia ya me dijo que ustedes se encontraron en la empresa. ¿Así? Le contó. No, y me imagino que le contará muchas cosas porque como tiene mucho tiempo para hablar, sí, pues están viviendo juntos, entonces... Espere un momento, Mariela, yo no estoy viviendo con ella y le juro que si tuviera otro sitio en el cual esconderme ya me hubiera ido hace rato. ¿Es verdad que usted y Patricia le pusieron los cachos a Alejandro? ¿Qué? Sí, cuénteme. Mire, ¿sabe qué, Fresco? Cuénteme con confianza, de verdad. Yo no voy a decir nada, no me voy a poner brava ni nada, no. Pero, Fresco, cuénteme, dígame la verdad. No,